Me llamó la atención el día de hoy lo que dijo el presidente en su conferencia matutina, particularmente, pues bueno, hay que decir que desde su campaña y mucho antes de eso, tal vez la bandera que estuvo siempre sosteniendo el presidente durante muchos años fue el tema de la lucha contra la corrupción. Y así se vendió que se iba a barrer de arriba hacia abajo, que no iba a permitir ningún caso de corrupción, que incluso se le planteaba en las campañas, bueno, y si hay casos de corrupción, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va? Bueno, durante, insistimos, años hemos escuchado cómo no se manchaba el presidente, a pesar decía él que lo querían manchar con casos de corrupción. Bueno, hoy en la conferencia matutina dijo, ¿saben qué? Pues sí, sí me manché y tengo un caso de corrupción en mi sexenio. Así lo dijo hoy por la mañana. Entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Me da mucho gusto que esta tarde me acompañe Iván Alamillo. Él es periodista de esta extraordinaria organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Iván, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Javier, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo con tu auditorio. Gracias, gracias Iván por acompañarnos. Pues mira, te invitamos Iván porque sabemos que durante varios años has reporteado el tema, le has dado seguimiento, incluso tienen un micrositio en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, específicamente el caso Segalmex, en donde eso, han ido hasta las últimas consecuencias. Empecemos ahora sí que por ahora sí que desde el inicio el tema. ¿Qué es Segalmex y por qué estamos hablando del caso de corrupción más importante de este sexenio, Iván? Claro, Javier. Pues mira, como tú dices, empezar por lo básico, ¿no? Porque en ocasiones hablamos y hablamos de Segalmex y mucha gente aún no sabe qué es Segalmex. Así es. Segalmex es una dependencia creada por el presidente López Obrador que tenía o que tiene el objetivo de vender productos de la canasta básica a precios subsidiados. Esto, por supuesto, para beneficiar a la población más pobre y más necesitada del país. Segalmex, y el propio presidente lo ha dicho, lo dijo hoy en la mañana, tenía el objetivo de ser un símil de la CONASUPO, de la antigua CONASUPO, que era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que curiosamente también dirigió Ignacio Valle durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Y pues bueno, en 2018, en la época de la transición, me parece que fue en agosto de 2018, pues el presidente López Obrador en su casa de campaña, ahí en la colonia Roma, la famosa casa de campaña de ahí, Sí. designa a Ignacio Valle como director de esta nueva dependencia llamada Segalmex, y pues desde ahí se prendieron muchos focos rojos porque mucha gente dijo cómo es posible que la misma persona que dirigió CONASUPO con Raúl Salinas, con Carlos Salinas, ahora dirige a Segalmex, ¿no? Sí, y bueno, entonces digamos, esa es la creación de Segalmex. Ok, empieza a operar Segalmex y ¿cuándo es que se da a conocer este caso de corrupción? Pues mira, fue bastante rápido. Me parece que todo empezó por ahí de 2020, cuando la Auditoría Superior de la Federación presenta los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2019. Y para ese primer año, 2019, de existencia de Segalmex, ya había un boquete de 3,000 millones de pesos. Para que la audiencia se dé una idea a qué equivalen 3,000 millones de pesos, pues 3,000 millones de pesos son la mitad de lo que fue la estafa maestra de Enrique Peña Nieto, que sumaba por ahí de 7,500 millones de pesos, ¿no? Entonces, en el primer año de operaciones de Segalmex, el dinero que desapareció equivale a la mitad de la estafa maestra. Eso era en primer año. El primer año. Eso era el primer año. ¿Cómo ha ido creciendo este caso, Iván? ¿Y dónde estamos parados en este momento? Claro. Pues mira, el caso fue creciendo exponencialmente, ¿no? Hasta la fecha, la cifra, pues oficial, por así decirlo, porque es una cifra
que uno puede encontrar en la página de la Auditoría Superior de la Federación, son 15,000 millones de pesos que Segalmex y que sus dos dependencias hermanas, Liconza y Diconsa, no han podido solventar, ¿no? 15 Y aquí mil millones de pesos. 15,000 millones de pesos, así es. Así es. Igual esto para contrastarlo, para que la audiencia se dé una idea, 15,000 millones de pesos equivalen a 15 años de operación del INAI, que anualmente recibe un presupuesto de 1,000 millones de pesos aproximadamente. Ese es el tamaño, por lo menos de este boquete y del tamaño de la corrupción. Dice el presidente, y lo acabas de escuchar, descuido y mala suerte, es lo que dice el presidente, por descuido y mala suerte. Y la parte más importante, y es lo que te quería preguntar también, ¿están en la cárcel? ¿No hay impunidad? ¿Qué dirías de esto, Iván? Mira, yo no creo que haya sido descuido y mala suerte, creo que fue negligencia y colusión y omisión, ¿no? Digo, porque el presidente supo desde estas primeras entregas de la Auditoría Superior, y no solamente eso, también muchísimos medios muy rápidamente empezamos a reportear lo que estaba pasando, como nosotros, Animal Político, El País. eh, entonces el presidente desde el primer año de su gobierno sabía que Segalmex era un nido de corrupción, y a pesar de eso mantuvo a Ignacio Valle, a su director general, hasta abril de 2022, que fue que lo releva del cargo, y ni siquiera se trató de un despido, porque Ignacio Valle terminó trabajando en Gobernación, donde todavía despacha, ¿no? Eh, Wow. pues bueno, o sea, básicamente las personas que están en la cárcel son personas que eran funcionarios públicos de rangos medios o medios bajos, y el único directivo que actualmente está en prisión es René Gavira, que era el brazo derecho de Ignacio Valle. René Gavira era el director de finanzas de la dependencia. Eh, Hemos encontrado muchísimos casos, ¿no? En donde René Gavira pues era el que otorgaba la firma, era la persona que era el encargado básicamente del dinero en la dependencia, pero fuera de René Gavira, pues no hay ningún otro directivo o ningún otro alto cargo en prisión, ¿no? Está el director de Sí. comercialización, Manuel Lozano, que tampoco está en prisión. Y se sabe, Iván, estamos hablando con Iván Alamillo, él es periodista Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, específicamente, bueno, es muy especializado en el tema de lo que estamos hablando, el tema Segalmex. ¿Se sabe cómo era que se desviaba el dinero? ¿Cómo se empezó a hacer este boquete? ¿Cómo es que se desvió desde Segalmex? Y bueno, se tiene esta cifra de 15 mil millones de pesos. ¿Cómo operó esta red? Sí, claro, mira, siempre he dicho que es un poquito complicado de explicar, porque a diferencia por poner un ejemplo, de la estafa maestra, en donde fue un mismo modus operandi que se repetía en todas las dependencias, en Segalmex fueron muchísimas formas de desviar el dinero, ¿no? Te pongo un ejemplo nada más. Nosotros revelamos que en 2019 y 2020 proveedores de Liconza están obligados a entregarle o de regresarle a la dependencia el 3% de todos los contratos que ellos ganaban, ¿no? Y ese 3% se tenía que destinar a mejorar las tiendas rurales de Segalmex en todo el país. Pues bueno, lo que hicieron los funcionarios de Segalmex fue pedirles a los contratistas que este 3% no se regresara a la dependencia, sino que se depositara como una especie de moche o de soborno a las cuentas de una empresa fantasma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso. Otro caso que reveló Nayeli Roldán, mis colegas Sí, Nayeli Roldán claro. y Cedric Raciel, el famoso caso de los bonos bursátiles, en donde se compran bonos en el mercado usando dinero público, ¿no? Que por supuesto es ilegal. Entonces, como te podrás dar cuenta, fueron muchas formas de desviar el dinero, y por lo mismo me parece que ha sido un poquito complicado dar a entender la magnitud de este caso. Sí, 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 y sobre todo también en algún momento si se va a poder recuperar el dinero, porque es uno de los grandes temas también. Y vaya, con el tema de la clase, de la estafa maestra era eso. Bueno, ok, ya se exhibió, se expuso. ¿Dónde quedaron los miles de millones de pesos? ¿Y cómo va a haber esta recuperación también, a pesar de que, bueno, sí hay gente tal vez detenida? Lo que tú dices es gente de rango medio. Realmente esto que dice el presidente de no hay impunidad, pues no, hay mucha imprecisión en esta frase, pero para nosotros era muy importante esto, detenernos después de esta declaración del presidente y ir a fondo con el caso Segalmex. Pues bueno, Iván, ¿dónde podemos revisar toda la información que es reporteo desde hace tantos años? Claro que sí, Javier. En nuestro sitio web, contralacorrupción.mx, Ujú. y también en nuestro Twitter, regularmente estamos ahí reviviendo algunas notas, es @MXVScorrupción.
Bueno, un abrazo, Iván, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Abrazo. Bueno, pues ahí está. Me parece que es claro. No, no se trató de un descuido, no se trató tampoco de mala suerte, se trató de negligencia, de omisión y, más importante, de colusión. ¿Por qué? Pues porque esos miles de millones de pesos están en cuentas, de gente cercana al gobierno. Este es el caso, dice el presidente, con el que se manchó durante su sexenio. Una pausa y regresamos.